Su nombre no es indiferente a nadie. En los últimos años se convirtió en una de las figuras políticas más mediáticas a nivel mundial. A pesar de las numerosas pruebas de su corrupción, no es juzgada por la justicia de su país. Y encima, aún a día de hoy, tiene una legión de seguidores muy pujante, que hace que tenga posibilidades de volver al poder en las próximas elecciones. Hola a todos, bienvenidos a Economía Digital. Hoy voy a hablar de qué pasaría si ganara la presidencia Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones de 2019 en Argentina. Miles de manifestantes salieron a las calles para protestar contra el gobierno de Cristina Kirchner. ¿De qué cepo de cambiario o cepo del dólar están hablando? En realidad acá lo único que hay es cepo democrático. Si realmente los números fueran una inflación del 25 al 26%, el país estallaría por los aires. Nadie va a robar nada porque vamos a controlar todo. La mayoría de la gente aquí opina que hay impunidad. Buscate un balde de pochoclos y acomodate bien en el sillón, porque va a estar muy interesante. Economía Digital. Antes de empezar quiero contarles que estuve preguntando a un montón de personas sobre qué opinan sobre esto. Hay muchos que tienen respuestas fanáticas y otros que tienen miedo al desastre. Pero de nuevo, no hay nadie que quede indiferente ante este tema. Este video lo voy a dividir en dos partes. En la primera vamos a ver qué fue lo que hizo Cristina en su periodo en el poder, durante todos esos años en los que ella fue presidente. ¿Cuál era la Argentina de Cristina Fernández? En la segunda parte del video, y basándonos en lo primero, vamos a ver qué es lo que puede llegar a hacer ella si volviera a ganar las elecciones y cómo afectaría eso al país. Empecemos. Una de las cosas más preocupantes es que cuando estaba Cristina, todos los datos oficiales sobre la economía y otros ámbitos eran manipulados. En muchos casos, los datos oficiales eran ridículos y todo el mundo sabía que eran una mentira descarada. Nadie le creía al INDEC, por ejemplo. Todos sabían que la inflación que decía el INDEC y que los datos oficiales del INDEC eran falsos. Nadie les creía. Vamos a conocer la inflación oficial. 1,3% para marzo según el INDEC y 2,12% según las consultoras privadas. A ver, el INDEC, tema en cuestión, el INDEC. Lo peor de esto, lo peligroso de todo esto es que el gobierno se lo crea. Que el gobierno crea realmente que está reduciendo la pobreza en casi 4% en 6 meses. Guillermo, es por la manipulación de índices del INDEC durante el kirchnerismo. Sin duda, la transparencia a la hora de hablar de datos oficiales no era un fuerte en el gobierno de Cristina Fernández. ¿De qué cepo de cambiario o cepo del dólar están hablando? En realidad acá lo único que hay es cepo democrático para el cumplimiento de la ley. ¿Saben qué pasaba con el que hablaba mal de su gobierno? Te doy algunos ejemplos. El oficialismo en Argentina va por una nueva expropiación. Ahora pone su mirada en el 24% de las acciones de la empresa Papel Prensa, la mayor fabricante de material para periódicos, de la cual el Estado tiene ya el 27,5%. El bloque de diputados del Frente para la Victoria, que responde al gobierno de Cristina Fernández, intentará esta semana insistir en la discusión de la ley que busca declarar de interés público la empresa Papel Prensa. Aprobado hace instantes el proyecto oficial de ley, que ya es ley, para regular la fabricación del papel para diarios en el país. La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el proyecto que declara de interés público el proceso de fabricación, comercialización y distribución del papel para diarios. ¿Qué significaba esto? Significaba que a partir de ese momento el Estado iba a poder intervenir en los periódicos a su antojo, tal como lo había hecho ya desde hace años con el INDEC. A la nata lo quiso sacar del aire. Con una noticia en la tapa de La Nación, que era que Morales Solá decía
que el gobierno intervendría el Grupo Clarín con el objeto de sacarme a mí de todos lados. Kirchner manda una tropa de inspectores de Hacienda a desembarcar en Clarín. Presionan al Clarín de Buenos Aires. ¿Para callarlo? 180 inspectores fiscales invaden la redacción del diario argentino Clarín. Sobre la necesidad de tener acceso directo a la formación y a la información, a la identidad, a las noticias que se producen en el mundo, en nuestras sociedades, sin intermediarios que nos muestren o nos quieran mostrar las cosas de una manera diferente, sin intermediarios. Hace 4 años los argentinos nos conmovíamos primero con la denuncia de un fiscal que anunciaba que iba a denunciar a quien era presidenta en ese momento de la Argentina, Cristina Kirchner, a su canciller, Héctor Timerman, y a algunos de sus funcionarios por traición a la patria por el acuerdo con Irán. Eso ya fue impactante. Ahora, horas después, y después de pasar por aquí, por TN, y dar detalles con Edgardo Alfano en A Dos Voces de la denuncia, el fiscal aparecía muerto. Fiscal Alberto Nisman, buenas noches, gracias por estar con nosotros en A Dos Voces. Buenas noches, gracias a ustedes. Usted acusó y pidió la indagatoria de la presidenta Cristina Kirchner y la acusó de decidir negociar y organizar la impunidad de los iraníes acusados del salvaje y sangriento atentado contra la AMIA. El hallazgo del cuerpo sin vida del fiscal Nisman. El cuerpo sin vida de Alberto Nisman fue hallado en el baño por su madre. Que ha generado la muerte del fiscal Nisman en un día clave en el cual se iban a conocer detalles de la denuncia que involucran a la presidenta de la Nación. Fue durante la época de Cristina Fernández que la bandera de los derechos humanos trajo más derechos para los delincuentes que para el ciudadano de bien. Por ejemplo, un dato que tenemos es que en el 2013 el porcentaje de victimización fue del 36%, mientras que en 2007 era del 27%. Matan por matar, matan por tener uno más. Pareciera que no hay límite, ¿no? Hoy la almacenera que le entrega el dinero, tremendo. Igual la mata. Un ladrón callejero tenía más derechos que un laburante. Porque los delincuentes han ganado la calle. A ver, sos policía, me decís tu nombre y apellido, ¿podés venir a ayudar que quisieron entrar en mi casa? Sí. Mostrame tu nombre, por favor. Tenés reducido y le siguen pegando. Ay, me sigo perdóname, no le invité a tomar algo porque se metió en mi casa. La policía estaba capada. Los ladrones empezaron a salir de la cárcel por la misma puerta en la que entraban y sin cumplir una condena real. Era increíble, la inseguridad se disparó con los derechos de los criminales más arriba que nunca. Es doloroso verlo. Es realmente doloroso, sí. Ahí están, ¿no? Pero esto tiene que ver también con una cuestión generacional. Todos estos muchachos, no, estos son los famosos ni trabajo ni estudio. Esto es el resultante de 10 años de no hacer nada. Porque si la cultura del trabajo, está abolida por el tema de los planes, y por otro lado, vos tenés una crisis de los valores de autoridad desde la escuela. Y en Argentina hay preocupación en el gobierno por la violencia generada en las escuelas. En los últimos días se dieron a conocer videos de enfrentamientos armados de alumnos a la salida de centros educativos e incluso peleas de padres de familia. Sostiene que van a eliminar o que serían eliminados el sistema de amonestaciones en la escuela secundaria. Maestros cerraron las puertas de 6 escuelas por los reiterados episodios de violencia.
Por lo menos en 3 escuelas los alumnos decidieron esta medida de fuerza y es en rechazo al cambio de la currícula en las escuelas. El tema de la violencia en la escuela lo que es un reflejo de la violencia que se ve en la sociedad. Es increíble cómo Cristina sabía que dominar a un pueblo ignorante era mucho más fácil que hacerlo con un pueblo educado. Gran ataque a las instituciones escolares argentinas. Vamos a hablar un poco sobre el cepo cambiario. El cepo tiene un par de aspectos muy curiosos. Muy breve, porción porno. ¿Usted sacaría el cepo? En este caso, uno de los temas del año, el dólar y el cepo, Julián. Nadie tenía acceso a comprar divisa extranjera. Todo estaba sumamente controlado por el gobierno. El valor real del dólar respecto al peso también era una gran mentira. Hubo un momento incluso en que la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar paralelo llegó al 70%. Es una total locura. Y tuvo su mayor aceleración en los primeros 8 meses del año desde que la FIP comenzó a intervenir en el mercado cambiario. Fíjense la diferencia que hay con el dólar oficial. 72% es la brecha actualmente, 72%, subrayo esto, 72%, subrayo esto, 72%, subrayo esto. Cuando empezó el cepo estaba acá el dólar, a 4,60. Bueno, a 4,60 cuando empezaron las medidas de Moreno, Echegaray and Company. Necesitamos a nuestra productora Ivana que nos ayude. Empezó a subir, a subir, a subir, a subir. A fin de año estaba acá, mirá. Sí. Ahí, abajo de 7. No estaba tan... Pero ¿te acordás que Moreno lo iba a bajar a 6 y pico? Sí, pero esto era en diciembre. Sí. Empezó a subir, a subir, a subir, a subir. El 9. A subir y la semana pasada lo teníamos ahí, a 9,80. Sí. Ya la semana pasada digo, ¿qué vamos a hacer con el termómetro? Bueno, ahora subió. Por un lado, el dólar oficial que está ahí, que dice quieto. Está quieto. 72%, subrayo esto, 72%, subrayo esto, 72%, subrayo esto. Cuando terminó su mandato, el Banco Nación decía que el dólar valía 9 pesos, cuando en la calle la gente lo pagaba 14. El valor de 9 pesos era inexistente, era una gran mentira descarada. El dólar no valía eso y conseguirlo ese valor era muy difícil, salvo que seas amigo del gobierno. ¿De qué cepo cambiario o cepo del dólar están hablando? En realidad acá lo único que hay es cepo democrático. Casi todos los argentinos que están viendo este video están seguramente de acuerdo en algo. Al menos una generación de jóvenes creció sin ver a sus padres trabajar. Creció viéndolos vivir del Estado. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día. ¿Cómo convences a alguien de trabajar, de producir, de aportar al país, cuando esa persona no vio a sus padres trabajar? Toda una generación de jóvenes siente que vivir del Estado es su derecho. La revolución de los planes sociales empezó con el gobierno de Cristina Fernández y tuvo su apogeo en esa época. Y ahora no es nada fácil sacarle esa mentalidad a la gente. Era impresionante la cantidad de personas que vivían de los subsidios del gobierno. Y para poder mantener esto, la Presidente tuvo que subir los impuestos hasta límites insostenibles. Tanto es así que Argentina se convirtió en uno de los países con mayor presión fiscal del mundo, cosa que hoy todavía sigue pasando. La presión fiscal que existe hoy en la Argentina es récord. Porque tenemos que hablar de Argentina, campeón mundial, sí, como lo están escuchando, pero en este caso de impuestos. Los impuestos tan altos fueron una de las cosas que hicieron que cualquier inversionista o emprendedor salga espantado de este país, se vaya y no quiera saber nada con invertir acá. Una de las más altas del mundo, no solo en cuanto a la presión fiscal, es decir, lo que se recauda, sino también en cuanto a la cantidad de tributos que tenemos a distintos niveles, municipales, provinciales, nacionales. ¿Y saben qué fue otra de las cosas que hizo para espantar a todos los inversionistas? Expropiaciones. Expropiaciones por todos lados. El caso más emblemático fue el de YPF.
Cristina Fernández expropió el 51% de las acciones de YPF que le pertenecían a la española Repsol. España condena la decisión de Argentina de expropiar el 51% de la petrolera YPF. La expropiación de las acciones de Repsol y la intervención inmediata a través de un decreto de necesidad y urgencia que implica la remoción de sus autoridades de la petrolera YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Para que entiendan un poco la gravedad de esto. ¿Qué pasa si vos, con tu dinero, comprás un negocio, la llave de un negocio o lo iniciás vos? No importa. Invertís tu tiempo, tu dinero y tus recursos en tratar de hacer que ese negocio crezca o que a ese negocio le vaya bien. Y un día, porque al Estado se le ocurre, te lo decide quitar. Porque decide que tu negocio es de interés público. ¿Qué pasaría? ¿Cómo te sentirías? ¿Sería algo justo? Lo que te puedo asegurar es que seguramente no volverías a invertir en ese país. Y cualquier persona que te conozca o que conozca tu caso tampoco va a querer volver a invertir en un país donde no hay garantías de ningún tipo. Donde de un día para otro te quitan lo que es tuyo sin explicaciones, porque a ellos se les antoja que es de interés público lo que vos hiciste. Esta es otra de las cosas que es tan difícil revertir, la confianza de los inversores. Pero ¿saben qué? Los principales perjudicados no son los empresarios con todo esto, porque los empresarios se van del país y punto. Y los emprendedores van a emprender a otra parte y punto. Los principales perjudicados son los trabajadores, porque al haber menos empresa hay menos empleo. Y como hay menos oferta laboral, los sueldos también bajan, porque hay pocas empresas y una gran cantidad de trabajadores queriendo cubrir el mismo puesto. Por lo tanto, se les paga menos. Total, si vos no querés, tenés 10 atrás tuyo que sí quieren hacer el trabajo. Ah, no, pero Cristina tuvo una solución perfecta para esto. ¿Sabes qué? ¿No hay empresas que generen trabajo genuino? Bueno, el Estado entonces va a generar un montón de puestos que no tienen sentido para poder cubrir a esa gente. Y se va a pagar también con impuestos. Y con la impresión de más billetes. Eso trajo también inflación. Llegó un momento en que un gran porcentaje de la población trabajaba en puestos ñoquis, como se le dice acá. Llegó un momento en el que todo estaba subsidiado por el Estado, desde la canasta del supermercado hasta los servicios básicos como transporte, gas y luz. Todo sufragado con impuestos mega asfixiantes que impedían que cualquier emprendedor pueda crecer. ¿Y saben con qué más? Obvio, con la impresión de billetes. De verdad, si cobrabas en pesos en esa época y querías ahorrar para poder conseguir algo a largo plazo, la tenías muy complicada. El peso perdía valor permanentemente. Bueno, eso todavía sigue pasando hoy, pero por lo menos hoy se puede comprar divisa extranjera de manera más fácil para poder cubrir tus ahorros por lo menos. Ahora, acá entre todos, ¿cuánto tiempo piensan que se podía seguir sacando agua de un pozo que estaba seco? Lo bueno es que el pozo de agua argentino era realmente muy profundo. Es uno de los países con más recursos del mundo. Cuando ella asumió, había todavía reservas, pero se las fue gastando de manera indiscriminada. Y hoy vemos las consecuencias de ese asalto monumental que hubo. ¿Todo esto para qué? Para asegurarse los votos de los beneficiarios de los subsidios y obviamente para llevarse su gran tajada ella también. Detuvieron al ex vicepresidente Amado Boudou. Efectivos de prefectura por orden del juez federal Ariel Lijo, que está investigando a Amado Boudou por presunto enriquecimiento ilícito. El título de todos los diarios Mañana Seguro ya, el juez Ariel Lijo procesó a Amado Boudou y a otros 5 imputados por el caso Chicone, solicitando que sea enviada a juicio oral y público la ex mandataria Cristina Kirchner por el delito de asociación ilícita y fraude al Estado Nacional en lo que fue el manejo de la obra pública durante el gobierno de Cristina Kirchner. Uno de los mayores robos de la historia de nuestro país y con numerosísimas pruebas, desde las anotaciones de los cuadernos hasta filmaciones captadas de políticos
infraganti con maletas de dinero en algún que otro convento. El 14 de junio de 2016, un hombre tiraba bolsos con dinero por arriba de un portón en un monasterio de General Rodríguez. El convento de las Coimas. Se cumple un año de aquellas imágenes que nos impactaron a todos. El reflejo de la corrupción. Bolsos con casi 10 millones de dólares tratando de ser escondidos en el convento de General Rodríguez. ¿Quién trataba de hacer eso? El ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López. El tema de los cuadernos fue uno de los escándalos políticos más grandes en 2018 a nivel mundial. La trama y los cuadernos de la corrupción que tienen frases que fue anotando el chofer cuidadosamente día por día. Es increíble el nivel de detalle. Y fuimos para la Quinta de Olivos. Entramos y el licenciado bajó con Nelson a entrevistarse con el doctor Néstor Kirchner, mientras yo esperaba en el auto con los bolsos. Lo conté y había fajos de $100.000. Cada bolso tenía 800.000 dólares. Fíjate el detalle, Rodi. Marca los nombres, los subraya él. Después tenés las direcciones, la Quinta de Olivos, y la cifra. Estas son algunas de las cosas que hacen que nadie quiera venir a la Argentina. Y tengo muchos conocidos que se fueron del país y que dicen que desde acá adentro estas cosas se ven normal. Pero una vez que las ves desde afuera te das cuenta que es impresionante, es increíble, es gravísimo todo lo que pasa acá. Y la gente no hace nada. Y entonces con todo esto, ¿qué pasaría si volviera a ganar Cristina Fernández de Kirchner la presidencia en 2019? ¿Qué pasaría si Cristina Fernández volviera a asumir la presidencia en Argentina? En mi opinión personal, nos vamos a la ruina financiera. Es así de simple. Puede venir hasta una hiperinflación. Cristina Fernández va a volver a imprimir billetes a mansalva, va a subir los impuestos a más no poder y va a meter subsidios por todos lados. Más de medio país va a vivir de los subsidios del Estado y van a ser muy pocos los trabajadores que van a tener que sufragar todo ese gasto público. Las estadísticas del INDEC van a volver a mentir en la cara de los ciudadanos. ¿Saben qué va a pasar con todo esto? Quizás venga un éxodo masivo, como lo que está pasando con Venezuela. El FMI se las toma, no nos va a prestar un mango ni en pedo estando Cristina en el poder. Y todo esto es el cóctel perfecto para que se venga una gran hiperinflación. Todos los inversionistas se van. No va a haber financiamiento de ninguna parte del mundo. Y los impuestos van a ser altísimos y el gasto público insostenible. Seguramente la impresión de billetes va a perder el control. No se olviden que todo el desastre que pasó en 2018 fue en parte por el lento gradualismo de Mauricio Macri para salir de las políticas que estaba tomando Cristina. Imagínate si volvemos atrás y las volvemos a tomar de nuevo. Hoy el pozo está seco. Para terminar, quiero dejar una reflexión. Hace 70 años que venimos en caída, que no paramos de hundirnos. Si vos le preguntás a cualquier argentino, te va a decir que hace 5 años estábamos mejor, que hace 10 años mejor todavía, hace 20 años mucho mejor. Hace 70 años éramos potencia mundial y llegó el peronismo al poder y empezó la caída. Y hasta hoy no paramos de hundirnos. La caída no tiene final. ¿Hasta dónde piensan que podemos ir? No hay fondo, no hay límites. Si no cambiamos la mentalidad, podemos llegar a ser un país africano. Podemos irnos mucho más a la ruina. Créanme que podemos caer mucho más de lo que ya caímos. Y lo estamos demostrando todo el tiempo. Por más que el gobierno actual sea un desastre, volver a las políticas anteriores tampoco nos va a sacar. Hay que encontrar algo nuevo que nos saque de este problema. En las últimas décadas, la gente promedio se acostumbró a odiar al empresario, a llamarlos gorila, a ponerle otros descalificativos. No se dan cuenta que son los empresarios y son los inversores los que dan trabajo en el país, los que pagan los impuestos que financian al Estado. Impuestos que pueden hacer que se hagan mejores escuelas, que pueden hacer que mejoren los hospitales, que pueden mejorar la calidad de vida de todos los argentinos.
hay que apostar por el derecho a la propiedad privada, por el derecho a un mercado abierto al mundo, competir de verdad con el mundo. Si no, les digo de verdad, no hay fondo, podemos seguir cayendo eternamente y lo venimos viendo. A ver si ahora de una vez por todas ponemos un freno. Muchas gracias por ver este video. Si el video te gustó y querés seguir viendo más videos así, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en la próxima.